Esta medida no tiene ningún sentido porque todos sabíamos que nacía muerta. Cuando vos haces el cálculo, antes los exportadores tenían que liquidar las operaciones hasta 360 días del embarque. Ahora tenían 3 días para liquidarla. Eso no es gratis. Nunca puede ser gratis. Bueno, a ver, ¿qué pasó, no? Porque hay mucha bronca de los productores del campo por esto, ¿no? Porque el gobierno anudó con las cerealeras un esquema de que le traigan 7.000 millones de dólares en pocos días. Y en el medio, obviamente, lo que me están diciendo ahí del mercado es que las cerealeras están pagando no el precio pleno, sino $30 más abajo. No es que se están quedando con toda la eliminación de retenciones, pero en vez de pagar $360 la tonelada de soja, para poner una referencia de un grano, están pagando $30 más abajo eso. Es decir, están pagando más que antes, pero se quedan con $30 por tonelada, que uno hace el cálculo, son 500, 600 millones de dólares que no van al productor, ¿no? Y además, bueno, ahora salen a comprar y vamos a ver a qué precio, ¿no? Pero quiero que me lo expliquen ustedes. Solo voy a leer, este es un dirigente muy importante, no voy a leer quién es, pero me lo dice acá en privado, muy enojado. La sociedad rural ha sacado un comunicado diciendo que espera que se prorroguen la baja de exportaciones. El presidente Nicolás Pino ha tenido una actitud muy prudente respecto a lo que está pasando acá con esto, pero hay un dirigente importante, me dice: increíble, papelón para los gestores de esto, ya sea por desconocimiento o desesperación, no quiero pensar la tercera alternativa. Le dejaron la papa en la boca al exportador. Ahora, una vez anotadas las exportaciones y financiado el gobierno, debían adelantar las divisas en 3 días, se dedican a comprarle al productor con un margen extraordinario. Esto dice alguien que está muy enojado, es un dirigente muy importante, pero bueno, me manda este mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? A ver, ¿quién lo explica? A ver. Ricardo, dale. Gracias. Bueno, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Mira, Maxi, esto explota hoy, digamos, pero los constantes cambios de regla de juego ya empezaron este año, ¿no? ¿Te acordás? Más o menos en abril, creo que fue, el gobierno lanza una medida de una baja temporaria de las retenciones hasta el 30 de junio. El 1 de julio entró en vigencia, volvió a retomar vigencia el nivel de retenciones, hasta que en la rural, creo que fue el 26 de julio, el presidente anuncia la rebaja de retenciones, que empieza a regir otra vez en el mes de agosto, hasta esta última noticia, que es la suspensión de los derechos de exportación hasta el 31 de octubre, o el cupo de 7.000 millones, lo que fuera anterior, para una vez cumplimentado el cupo o la fecha, volver al nivel de retenciones. Esto es absolutamente lo peor, lo más antimercado que vos podés tener, porque lo que haces es un embudo donde miles de productores en el momento de la cosecha, en el caso de abril, salen a vender, y entonces todos sabemos que hay alrededor de 70.000 productores agrícolas, 12 exportadores, 10 exportadores, 5 de los más importantes. Entonces, nunca se traslada todo ese precio al productor, pero eso lo sabemos todos y eso lo debiera saber el gobierno. Esta medida no tiene ningún sentido porque todos sabíamos que nacía muerta. Cuando vos haces el cálculo, antes los exportadores tenían que liquidar las operaciones hasta 360 días del embarque. Ahora tenían 3 días para liquidarla. Eso no es gratis. Nunca puede ser gratis. Y vos hacías referencia a la ley Martínez-Raimonda, que regía y que decía que los exportadores tenían que tener comprada la mercadería al momento de la declaración o bien tener un contrato vigente, ¿sí? Algunas estimaciones hablaban de una cifra infinitamente menor que compraron en el día lunes y el día martes y ayer, con algunas operaciones a futuro que hicieron, pero hoy ya se cerró el registro. Entonces hoy los exportadores compran con descuento. Yo tengo información que es con mayor descuento de lo que me decís vos, algunos con valores muy superiores, compran con retenciones. A partir de ahora van a comprar con retenciones, es decir,
con el 26% y van a exportar sin retenciones, sumando el 26%. En algún caso, obviamente, todo esto está generando un ruido importante. Hoy me llamó un exportador y me dice, no, mirá, no están así, hay un riesgo, algo se paga, pero la realidad es que el productor se ilusionó. Muchos infantilmente. A ver, pongámoslo en número, a ver, y lo sumo ahí a Costabaña. Lo que me decía Germán Iturriza, me decía, bueno, el precio de la soja, $380, le sacás no sé qué impuesto, qué cosa que es, y demás, debieran pagarte $360 la tonelada, ¿no? Sin retención. Que es un poquito más abajo de lo que se paga en Uruguay o al productor en Uruguay o en Paraguay. Y que le estaban pagando $330. Antes de esto, con retención, le pagaban, no sé, $300, ¿no? O sea, le pagan 9, pero se quedan con $30. Uno multiplica $30 por 15 millones de toneladas y te da unos 500, 600 millones de dólares que en el medio se quedan las cereales. Pero las cereales también dicen, ¿y qué querés? Pero nosotros le estamos adelantando los dólares, tenemos un costo financiero, traemos acá 7.000 millones de dólares, lo ponemos anticipado. Pero bueno, uno hace el número, ¿cuál es el costo financiero? ¿No? 4% anual, qué sé yo. ¿Cuáles son los números verdaderos? Andrés, ¿vos tenés ahí un cálculo? ¿Es un poco esto lo que está circulando? Bien, a ver, creo que está entrevistando a las dos personas que no son los que se llevan todo esta vez, sino que tenés que entrevistarlo al presidente Sierra Sec, que le hizo un negocio de 1.600 millones de dólares en 3 días a los exportadores. ¿Al presidente de quién? Al presidente de Sierra Sec, a Gustavo Idíora. Inventó un negocio de 1.300 millones de dólares. Los productores, ponerle que hayan vendido 6.2 millones de toneladas, que es lo que vemos ahora en 100 gramos. Eso da 2.200 millones de dólares, que sería lo que va a incorporar el productor. El resto lo vendieron, que hay que ver si son de productores o son de los acopiadores y cooperativas, y de los dueños de la tierra, que lo más probable es que sean esos tres los principales vendedores de soja en principio. La brecha era de $41 en los 3 días que se operó con derecho de exportación cero. Esa era más de $30, $41. Álvaro tiene un gráfico que yo le pasé recién. De eso era para soja, lo tienen alrededor de $14-15 en maíz. Ahí tenés, no se ve bien, pero la liñita sería el faz teórico, la capacidad teórica de pago, y eso fue lo que pagaron. En promedio en soja pagaron $40 menos, en promedio en maíz pagaron $15 menos, mientras estaba derecho a exportación cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ya tenía el productor una quita ahí de derecho a exportación cero. Por otro lado, en el mismo momento le autoriza a la Secretaría de Mercados a embarcar esto que están declarando ahora en los próximos 365 días. Con lo cual que no tienen obligación de embarcar mañana. La pueden embarcar con la cosecha del año que viene. Y de hecho ya hay declaraciones juradas para mayo 2026, junio 2026, julio 2026. Es decir, una parte la van a hacer con soja disponible y otra parte la van a hacer con soja futura, ¿sí? Que son las operaciones que estuvimos viendo. Eso básicamente le deja un margen a los exportadores de 1.500, 1.600 millones de dólares, que era lo que dejaba de percibir el Estado Nacional en concepto de derecho de exportación. Se lo apropió directamente el exportador. Pero pará. ¿Vos me querés decir que para conseguir 7.000 millones de dólares, como Argentina no tiene financiamiento, el FMI no le puede prestar más? 6.300 porque es el 90%. ¿Cómo? 6.300 porque es el 90%. 6.300 millones de dólares. Hubo que garantizarle a las cerealeras, ¿cuánto? No, el costo fiscal de esa medida, de cero, era 1.600 millones de dólares. Sí. Que es la diferencia que está jugada. ¿Quién se la apropió? El exportador. ¿Está claro? Pero nada fue el productor. Sí, una parte fue al productor. Un tercio, 600 millones. Y 1.000 millones, 1.100 millones, se lo va a quedar el exportador. Eso es lo que se está discutiendo y por eso el malestar de los productores y por eso es que ahora el mercado va a estar enrarecido, cada vez que lo intervenís tenés esos diferenciales. Y esto es lo mismo que vos explicaba al principio, es lo que hacía Massa antes. Es lo mismo, es lo que hicieron muchos gobiernos antes, que pedían adelantado al exportador la plata porque no le alcanzaban los dólares. Lo hicieron muchísimos gobiernos antes
Lo que pasa es que este gobierno no le estaba dejando ese poder al exportador. El ministro de Economía no estaba entrando en esta variante que entró ahora, y es lo mismo que hicieron antes. Durante toda la época del kirchnerismo se hizo esto, tuve gente con Moreno y demás, hacían lo mismo. Adelantame y dame 2 puntos de los derechos de exportación menos con el aceite. Siempre había alguna moneda de cambio. Esto ya lo hicieron muchos gobiernos argentinos, no solo este. Lo que pasa es que el equipo de economía no ha entrado en esta variante hasta ahora. Pero es lo que ya pasó, ya esto ya se hizo en Argentina. Ricardo. Sí, déjame que te diga algo complementando un poco lo de Andrés. ¿Te acordás en la época de Moreno? Moreno aplicaba otro sistema, pero con idéntico resultado. Moreno establecía cupos y te decía, te voy a dar 2 millones de toneladas, 3 millones de toneladas. Los exportadores compraban, después compraban más de 3 millones y te decían, mirá, yo no tengo seguridad de poder embarcar. Y como no tenés seguridad, hacía descuenta en el trigo, llegó a haber sobre $180, ponerle el trigo, 160, 170 dólares, no recuerdo ese precio, casi $40 de descuento en el trigo. Y después en algún momento, $80. ¿Cómo? En algún momento $80, valía $100 el trigo en Argentina y afuera valía 180. Exacto. Y entonces después Moreno abría las exportaciones y en manos de quién estaba el trigo, el maíz, la soja. En manos de los exportadores, que se quedaban con la diferencia, con esa diferencia. Entonces, lo que el gobierno tiene que entender, y si se dice liberal, que nosotros estamos acostumbrados a cuando el mercado interactúa, tenemos una cotización, una pizarra Chicago, un valor Chicago y el mercado actúa. Ahora, cuando vos empezás con todo esto y le ofreces semejante premio a los exportadores, sacá la tasa, Maxi, de interés que significa para 7.000 millones de dólares, voy a tomar la cifra que dijo Andrés, que sabe mucho de esto, alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Querés 900 millones? Sacá la tasa de interés en dólares que significa eso para menos de un año. En 3 días. Sí, 3 días. No, bueno, pero vamos a suponer que tenés que embarcar y que adelantás hasta que recibas la plata de las exportaciones, ¿no? De la liquidación. Sacá lo que significa eso en tasa de interés. Es una monstruosidad. Ahora, ahí me están pasando cotización soja noviembre, $335, ¿no? Y mayo 2026, $308. Puede ser. Te agrego, Maxi, para que vos veas que la especulación fue mayor. Es decir, con caídas, ¿no? En el día de hoy, con todo la caída. Esto tiene que ver con esto, con la oferta y que se cerró rápidamente el registro. Quedó subiendo para que los americanos respiren, que trabajan con subsidio en Estados Unidos. Y claro, pero algunos dicen, bueno, pero si el productor se planta porque lo que quiere, lo que le falta a la cerealera, que registraron todo, contra lo que dice la ley, registraron y no compraron, hay parte que tienen en acopio, obviamente los molinos y demás, y las cerealeras tienen stock propios, ¿no? Pero lo que ahora tienen que comprar excedente, si el productor se planta y no le vende, bueno, puede negociar un mayor precio. Algunos dicen, bueno, pues son miles de productores, del otro lado está Corfo, está Cargill, está Dreyfus, digamos, están monstruos, ¿no? Empresas muy, muy grandes. Pero no sería así si el productor que no vendió dice, bueno, no, yo defiendo mi precio, no vendo ahora, ¿qué pasa? Tenés un año para embarcar. O sea, que es lo que te decía Andrés, tenés la cosecha nueva. O sea, la cerealera con toda la espalda dice, bueno, espero. Lógico. Y el productor con la espalda también va a esperar y va a especular con eso. Ahora, la diferencia de precio no la va a recuperar. Ponele que recupere $10 de los 40. Ponele. Siempre la cerealera va a ganar, siempre el exportador en esta gana. Puede ser que se le achique, como dice Ricardo, que no sean 1.100 millones de dólares, serán 800. 900. A ver, para que la gente entienda, entonces, al productor le estaban pagando $300 la tonelada, más o menos. 2.88 pagaban, cuando tenían que pagar 2.88. Claro, ahí se me quedó con esta maña. ¿Cómo era? En Chicago cotizaba ¿cuánto? En Chicago ponele 3.80, 3.70. Sí, acá pagaban 2.85. Que era el 3.70, 3.80, descontado el 26% de retención. Correcto. Arranca el primer día, podían pagar 3.88 y pagaron 3.47, $41 de diferencia.
El primer día de derecho de exportación cero. El segundo día pagan 3.84, podían pagar 3.84 y pagaron 3.51. Y el tercer día, 3.81, podían pagar y pagaron 3.40. ¿Por qué pagaron 3.40? Porque el productor le vendió. Están pagando 3.35. Hoy está, ¿cuánto dije? Hoy te están pagando, no, hoy te tienen que estar pagando $290, algo así. Pero a ver, pero para que vos te des cuenta de algo que hicieron, lo vamos a pasar a pesos. Te ofrecían 505.000 pesos el día martes. Se taparon en ventas. El miércoles lo bajaron a 4.90 para no comprar. ¿Está claro? Los productores no vendieron porque había bajado y estaban esperando que dure hasta el 31 de octubre. Ese mismo día le presentan los 2.800 millones de dólares adicionales para cerrar la brecha y se terminó. Por eso te digo que siempre hubo el respaldo de los exportadores que dijeron nosotros la ponemos. Que era una señal que hacía tiempo que querían darle al gobierno y no tenían cabida política. Ahora ya lo habrán. Porque el gobierno decía no, que funciona el mercado, decía el gobierno. Correcto. Ahora sucumbieron ante la necesidad. Exactamente, eso es lo que pasó. Ahora, yo tomando lo que vos decías, Maxi, y un poco ayer... Che, Ricardo, ¿sucumbieron a la necesidad como sucumbieron ustedes con el gobierno de Macri, como sucumbió Massa, como sucumbieron todos cuando necesitaban los dólares? Pero si vos pensás que las exportaciones, el 80% de las divisas pasan por los exportadores que genera Argentina. Argentina exporta 80.000 millones de dólares, 90.000, sí. 70.000 millones de dólares manejan las exportadoras, digamos, ¿no? Después, el sector agropecuario, no sé, Andrés, estaremos en 50.000 millones, 60.000 millones. Eso es lo que se maneja. Entonces, cuando vos necesitas 500 millones, 1.000, 2.000, 5.000, el Banco Central no tiene, te vas a las exportadoras. Y eso lo tienen. Obviamente que hay un negocio de por medio y te dicen, bueno, pero o me estableces cupos, como hacía Moreno y yo manejo. En ese caso era descuento directo a los productores y ese costo del cupo lo pagaban los productores y el Estado se quedaba con su parte, pero el otro se quedaba con el diferencial de precio. Sí. O en este caso, lo que era del Estado se lo reparte entre lo poco que reciben los productores y lo que se llevan los exportadores. Pero en definitiva fue un cupo también, de 7.000 millones de dólares. Sí, correcto. Fue un cupo de dólares, en vez de un cupo en tonelada, fue un cupo de dólares. Y el que tenía la billetera más grande llevó más cupo. Fue lo que pasó, era el mismo sistema, cambiado en vez de toneladas a dólares. Les hago una pregunta más y lo dejo a Martín, porque Martín quiere ver qué pasa el 1 de noviembre, qué pasa ahora, la semana que viene, digamos, qué va a pasar en la dinámica del mercado cambiario, porque esto es concentrado, estos dólares entran ahora, pero bueno, es la misma soja que se iba a vender de acá a abril próximo, ¿no? Para pasar todo el verano, no solamente soja, ¿no? Directa, hay otros cultivos también, creo que se anotó todo, ¿no? Trigo, maíz. Trigo, maíz, sorgo, sí, todo. Un poco de sol, todo. La última pregunta que les hago respecto a esto, hay mucha gente conectada en Ahora Play, también Plan M, Maxi Montenegro, ¿no? En los dos canales, veo que el chat, y sé que nos ven y nos siguen mucho también en el sector, ¿no? Productores agropecuarios, pero también ahí en el círculo rojo de las cerealeras. ¿Cuál es el rol ahí? Porque Trump, obviamente, y Bessent dicen, esto termínemelo ya, es impresionante, la verdad que impresionante. Saca el tweet y a la noche cierran ya directamente el registro. Y yo decía, obviamente, yo conté ayer cuando estamos en el stream, una fuente muy importante de la cerealera que me dice, están presionando para cerrar. Esto no llega al 31 de octubre. Entonces la cerealera, obviamente, lo que hicieron es, presentemos todo ahora, llevaban 4.000 palos presentados, 4.000 millones, 11 millones de toneladas, que eso te daba más o menos 4.000 millones de dólares. A la tarde, cuando ven la presión, obviamente alguien del gobierno les dijo, che, metan todo, porque lo tenemos que levantar hoy tenemos que cerrar. Entonces metan todo hoy, metan todo, después vemos cómo hacemos, que si no compraron a los productores, lo que fuera, pues lo tenemos que cerrar hoy. Por el tuit de Bessent fue a la mañana y a la noche sale este comunicado de ARBA diciendo, miren, excelentes noticias, felicitaciones,
llegamos al cupo de los 7.000 millones de dólares, ¿no? El comunicado de ARBA. Bueno, no lo veo, pensé que estaba acá puesto, pero no lo estoy viendo. Bueno, a lo que voy es, ¿cuál es el problema de Trump? Porque Trump está peleado con China, eso los deja a los productores sojeros ya con un problema a los productores norteamericanos, porque China es el principal comprador. ¿Y cuál es el rol acá de Corfo? ¿Juega como las otras cerealeras, digamos, como Dreyfus, como Cargill? Corfo es la ex Nidera, ¿no? Que compraron los chinos y es parte del Estado chino. Cofco. Claro, es del Estado chino. Perdón, Cofco, sí. Cofco. Me confundo con la de cobre chilena. Cofco. ¿Cuál es el rol? ¿Juega como un jugador más o tiene algún tipo de movida principal? ¿Qué es hoy la número 2 del mercado? Acá. Creo que anotó, en este caso especialmente, sí, que es una de las más importantes. Sí. Una de las 3 o 4 más importantes, sí, seguro. Sí. Con el Estado chino. La tercera. La tercera es. La primera Bunge, la segunda LDC, la tercera Cofco. La tercera Cofco, sí. Bueno, obviamente todo China. La primera Bunge, la segunda Dreyfus y la tercera Cofco. Yo ahí te mandé el gráfico, Maxi. Sí. Mi mayor preocupación, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Qué significa esto? Digo, enlazo el tuit, enlazo la gestión de Caputo y el presidente Milei con el devenir futuro. ¿Qué significa esto? Mientras esté el swap, o mientras esté el préstamo, o mientras esté esta ayuda financiera del gobierno norteamericano, este gobierno o el que venga o el que fuere no podrá tocar las retenciones porque perjudica, porque nosotros estamos contra cosecha de Estados Unidos, nosotros competimos con Estados Unidos. Y hoy, como vos mostraste, los americanos están cosechando y nosotros estamos vendiendo. ¿Qué significa esto en términos de futuro? ¿No vamos a poder tocar, el gobierno no va a poder tocar los derechos de exportación, como le marcó las canchas el secretario del Tesoro? No lo sé, una pregunta que le hago a Andrés, a vos, a cualquiera. A ver, con la discusión y la pelea Trump con China, China vino a poner más contratos sobre Brasil y Argentina, principalmente en soja, harina de soja, en aceite que no nos compraba, ni harina ni le compraba principalmente poroto de soja a Brasil, y a nosotros eventualmente aceite de soja. Harina nunca nos compró y nos puso embarques de harina de soja ahora para no comprarle a Estados Unidos. Pero este es un problema de Trump, que nos traslada a nosotros los farmers de Kentucky. Trump hace su guerra comercial, ellos no pueden vender, China se reagrupa y viene a Sudamérica a buscar lo que le falta de producto, y eso genera el tuit del secretario de Estado, del secretario del Tesoro. Entonces, estamos en un brete complicado. Estamos complicados porque nos empezamos a encerrar. Ten en cuenta, Maxi, que este año los productores americanos van a recibir 59.000 millones de dólares de subsidio porque los precios son bajos. También el Tesoro americano tiene que mirar que si siguen bajando los precios porque Brasil produce un montón, porque Argentina vende y porque China se reagrupa, el Tesoro americano también va a sangrar, porque los 59.000 millones de dólares que le aprobó el Senado americano no va a alcanzar. Por eso sale a quejarse de ese señor que está acá, Caleb Ragland. Se queja porque los 125.000 dólares o 250.000 dólares por productor que reparte Donald Trump no le alcanzan. Y eso genera la vuelta que nos deja en el medio, porque le fuimos a pedir el apoyo del Tesoro americano y en el medio a los exportadores argentinos. Nos dejaron muy mal parados en todos lados. Ahora, China no le va a volver a comprar por ahora a Estados Unidos soja, porque la va a hacer sufrir por los aranceles que tiene. La guerra comercial es un problema que se generó Estados Unidos por sí mismo. Esto es impresionante, porque esto que manda Germán Iturriza es 3 primeras semanas ya tenían que tener comprado 7 millones de toneladas y van 0. Te doy un ejemplo, Maxi, para que vos entiendas cómo funciona China. Sí. Cuando
el primer mandatario australiano habló en contra de Xi Jinping y del gobierno de China, le suspendieron la compra de cebada 3 años. Ah, mirá vos. Era el principal proveedor de cebada de China. A China comercialmente es muy agresivo. Entonces, si vos lo toreás, te deja de comprar. Y te espera, y te espera, y te espera, y te espera. ¿Sí? Son milenarios haciendo esto. Entonces, si vos haces estas cosas que está haciendo Trump con China, padecen los productores. Está bien, pero eso que está haciendo Trump con China, en particular, hoy favorece a Argentina. Y a Brasil. Y a principalmente a Brasil. Principalmente a Brasil. Sí. Es más, sí, claro. ¿por qué ahora Caputo puso que, o recién Adorni dijo que sigue para el pollo y la carne? Porque Estados Unidos necesita la carne argentina, porque si no los brasileños lo vendieron de carne brasilera, pero como está peleado con Lula también por la carne, quedamos solo con la carne. Y tiene un déficit de carne total, y entonces por eso no lo toca, porque estamos en un mundo tan complicado hoy, y la política está metida tanto en la economía que es muy difícil de adivinar. Entonces, hoy, ¿por qué no te dicen por qué las exportaciones, el derecho de exportación cero sigue hasta el 31 de agosto para carne de pollo y carne vacuna? Básicamente porque a Estados Unidos le dicen, no, esa no. La otra sí, esta no. Entonces, bueno, si va a manejar la política argentina, estamos jodidos, como dijo Ricardo. Está bien. Martín. Sí, de la semana pasada hoy, hubo estas dos noticias tan importantes, ¿no? Lo de Bessent y lo de las retenciones. Además de que pudieron anotar estas ventas de 7.000 millones sin ese costo de las retenciones, hay gente o empresas o actores de la economía que compraron dólar a 1.500, hay gente que vendió bonos 40% más abajo, y no sabían que iba a pasar eso. También estaban los que no tenían la plata para aprovechar el momento, ¿no? Se hablaba recién de que los exportadores se apropiaron, no sé cuánto, pero ¿quién es el dueño del producto? O sea, se apropió su propia propiedad, digamos, me parece que por ahí está invertida la carga de la prueba. El punto que voy es, ¿no hay una cuota de berrinche del sector en esto? Obviamente que es desprolijo lo de haber hecho esta ventana así, pero bueno, es algo que todos los gobiernos lo han hecho en situaciones lamentables y desesperadas. Creo que nadie lo quisiera hacer voluntariamente, es una política errática, pero fue un manotazo de ahogado. Pero bueno, les pregunto si se ocurrió en algún acto ilegal, digamos, si estos exportadores hicieron algo ilegal o es simplemente tenían más espalda, toda la oportunidad, una desprolijidad y se aprovecharon y bueno, son las reglas de los negocios, las desprolijas reglas del negocio, digamos. A ver, déjame... A ver, ¿para qué, Maxi, estás muteado? No, mejor que estuviera muteado, así no lo repito. Lo que acabo de decir fue un impulso. Mirá, a tu pregunta, la ley que estábamos hablando prevé que vos tengas que tener la mercadería comprada y presentar una declaración jurada. En el caso que vos falsees una declaración jurada, te caen penalidades económicas y seguramente te va a caer alguna, esto no lo sé, pero estás falseando un instrumento público, ¿sí? Por un lado. Así que lo que pasa es que, como dijo Maxi, hay antecedentes del año 2008, 2009, no recuerdo, Andrés quizás tenga más memoria. Con Macri también, y creo que con Macri también, denuncias penales y demás, pero bueno, después quedan ahí en la nada. No, esos juicios tienen 20 años y no están resueltos. Sí, sí. Pero a tu pregunta, si es berrinche de los productores, no. Al productor, el precio de Chicago son 500 y menos los impuestos le tiene que pagar 400, vamos a suponer. Bueno, el productor putea por los 100 que le saca el Estado. Ahora, ¿cuándo se enoja el productor? Aparte, ya se enoja ahí con el Estado, cuando le saca los 100 y no le devuelve absolutamente nada y ve cómo funciona. Ahora, cuando vos decís, che, de esos 100 que vos tenías que sacarme y que se lo dabas al Estado, el Estado juega para que vos te quedes con un pedazo grande y ahí te calentás porque sos el hijo de la pavota. ¿Entendés? Entonces, el anuncio es que te están beneficiando a vos, pero la realidad es que
pactaron con el gobierno ese negocio. Y vos no estás sentado en la mesa. Les hago la última, y yo creo que este tema es delicado, porque hay que ver cómo impacta esto. Lo que dijimos que en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia, no fue el votante del PRO, ¿no? Apoyar al gobierno, que esa fue la gran novedad. Yo noto, he viajado, bueno, el ingeniero Costamañan lo hace permanentemente. Ahí hay un electorado en la región centro, ni qué decir Córdoba, también en Santa Fe, muy antikirchnerista, que era en su momento muy macrista, que se convirtió de alguna manera en apoyo muy fuerte a Milei, y yo noto que ese apoyo por lo menos seguía estando, pero con muchas quejas, mucha crítica, muchas quejas. Y todo este tema de retenciones, que primero eran transitorias 26%, después se la subieron al 33%, después bajaron al 26% de nuevo, después 3 días la eliminaron a 0, todo eso, más los dichos del gobierno que tenían que vender a 1.100 y ponerse a hacer carry trade porque si no eran todos unos tarados, ¿no? Incluso algunos influencers del gobierno le decían eso a los productores que obviamente saben manejar su plata de toda su vida y han sobrevivido a todas las crisis y que se estaban perdiendo el negocio financiero y demás. Entonces, y después el dólar yendo a 1.500, después le saca la retención. Entonces, todo eso, no sé, es un interrogante de cómo va a impactar después políticamente. Obviamente es un sector que no va a ir a votar al kirchnerismo, al peronismo, ¿no? Salvo en algún pueblo, alguna localidad que tenga una simpatía particular. Pero hay que ver si va a apoyar al gobierno. Me parece que el gobierno en este tema está toqueteando demasiado, ¿no? Mirá, yo estoy buscando ahora un tuit Sí. De Fernando Iglesias, ¿sí? Es hoy un vocero del presidente que decía, bueno, vamos a mirar ahora, tenemos esto, pero si no llega, si vamos a mirar cómo votan, y después de octubre vemos si le subimos las retenciones al 50%. La verdad que eso es agresivo. Bueno, está bien, pero bueno, no, él es un personaje, digamos, que no es relevante, digamos, ¿no? No, está bien, pero a ver, así como también tenés voceros que cuando se arman los quilombos con los legisladores, acá vos tenés un tipo que te expresa esto. Bueno, no les gusta esto, porque eso es, no les gusta esto, esto es lo que tienen. Acá no, hubo enojo con Paso en su momento, que es, si se quiere, el más productivista, el más cercano a la producción, porque le decía, no, tienen que vender y ponerlo a hacer carry trade. Claro, exactamente. Sí, Tasa en pesos. Brevemente, para adelante, la oferta acá se termina y hay que ver si gran parte de esto se lo compra el Tesoro, ¿no? Del otro lado, acumulando reservas, tiene pagos de deuda en dólares para adelante, no hay otro financiamiento. La demanda, obviamente, por atesoramiento de personas físicas sigue fuerte, viaje al exterior sigue fuerte, las importaciones, si no entramos en una recesión más profunda, va a seguir en un nivel. ¿Y qué pasa a partir de noviembre, diciembre? Diciembre está el trigo, ¿no? Pero ¿qué pasa hasta abril? ¿Cae muy fuerte, le va a caer muy fuerte la oferta? ¿O puede ser que, claro, porque los dólares van a entrar ahora, en una semana, entra todo junto, los 6.000 millones? Claro. La semana que viene tenemos 6.000 millones en caja. Tenés que ver si compra el central o no, quién lo va a llevar. Y después será cuenta gota lo que va vendiendo con el productor enojado, que va a jugar a la defensiva, como decías vos. Vos te beneficiaste y te llevaste la mía. Esa va a ser la discusión. Con el corredor, con el acopiador, vos ganaste guita con la mía, gracias a que tenías información privilegiada. Te estoy contestando a Martín, ¿no? ¿Por qué la calentura? Porque sabía que el dólar iba a subir y iba a bajar. Entonces, si vos sabes, vas y te jugás y entrás y salís de los bonos, ves, ¿sí? El tipo tenía información privilegiada y por eso metió todas las declaraciones juradas juntas fuera de hora. Porque se había cerrado la operación a las 16 horas y apareció el mensaje de Arca a las 19. Entonces, ¿hubo el llamado de alguien a decirle, muchachos, metan todo ahora? Sí, esa es la calentura, Martín. No claro. Si perdiste o ganaste, sino que el árbitro estaba jugando para el otro. ¿Está claro? Ese es el problema. Que el árbitro casi cabeció la pelota y la metió él. Entonces, la calentura, más allá de que el productor está acostumbrado a estas diferencias, ¿sí? Y ahora voy a responderte, Maxi,
Claramente, ahora va el que tenga para vender, ahora enojado, olvídate, le va a poner precio y le va a decir, ¿la querés? Así como hacía el ministro Caputo hace un tiempo, dale campeón, campeón, ¿la querés? Bueno, tanto, si no, está acá. Eso hace que se encarezca todo el resto, ¿no? Porque una aceitera chiquita de un pueblo no va a poder comprar tan fácil. ¿No? Y el producto ese que se producía en ese pueblo se empieza a trabar la ruedita. Entonces, todo esto va a tener consecuencias. Veremos qué tan profundas son. Interesante. Digo, pasando en limpio, el gobierno tiene que aprovechar esta oportunidad, este financiamiento transitorio, lo que fuera, porque no tiene que andar con las extravagancias, ¿no? Vieron que el dólar ahora se derrumba y demás. Me parece que tiene que acomodar rápidamente, porque tiene una ventana de tiempo acá, ¿no? Tiene una ventana de tiempo que se le abre para corregir rápidamente todo, ¿no? Ahora te pregunto una cosa, Maxi. ¿Y el costo fiscal? El no hay plata, digamos. Resignaste. Bueno, esa es una discusión que se va a abrir después de la elección con el presupuesto 2026, sin duda. Resignaste 1.500, 1.600 millones de dólares, no importa quién se los llevó, digamos. ¿Sí? No, y esa va a ser una discusión del presupuesto. Que son un robo, ¿no? Va a ser una discusión política fuerte, y el gobierno va a estar mejor o peor parado según cómo vaya en la elección. Pero aún así va a tener que cambiar totalmente el chip que estaba discutiendo el Garraham, que era intrascendente en términos presupuestarios, insignificante. 50 palos. Sí, insignificante, discutiendo eso y metiendo ruido con todo el sistema político, una cosa, la verdad que muy irracional, ¿no? Desde el punto de vista, efectivamente, de la racionalidad política y económica.